Continuamos con las micosis cutáneas. Veamos. Bueno, las micosis cutáneas, como ya hicimos en la introducción, presentamos que se referían a aquellas que afectan siempre las partes más externas de la piel. Entonces, dentro de las micosis cutáneas, vamos a poder hacer una subclasificación en cuanto a aquellas que sean causadas por los dermatofitos. Entonces vamos a llamarla dermatofitosis, y aquellas micosis cutáneas que no sean causadas por dermatofitos, entonces son no dermatofitos, serían dermatomicosis nada más. Obviamente entonces la dermatofitosis es una dermatomicosis. Eh, Esto está en relación a que obviamente si tenés un grupo de hongos que está formado por 3 géneros específicamente, que son los que mayormente te causan las dermatomicosis, pues se les dio su propio grupo, dermatofitosis, porque son quienes van a constituir la mayor parte de los agentes etiológicos que van a causar las micosis cutáneas. Y van a haber otros agentes que no necesariamente causan solo infección a nivel de la piel, sino que van a poder causar pues otras problemáticas, y que lo de la piel sería una de sus posibles presentaciones clínicas, pero no exactamente la más importante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una lista de infecciones cutáneas, como por ejemplo tenemos en este caso la tiña del pie, tenemos tiña corporal, tiña inguinal, tiña del cuero cabelludo, tiña de la barba o barbae, tiña versicolor, la onicomicosis, la tiña negra, la piedra negra y la piedra blanca. Las piedras se refieren a micosis que se presentan a nivel del el, el cabello. La fibra de cabello es la que presenta las estructuras fúngicas y forma una especie como de piedra. Entonces de ahí el nombre de piedra. Entonces, como podemos ver, son varias, y esto que está aquí es lo interesante. Ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, clasificando los hongos en cuanto a los dermatofitos, pueden ver ahí las diferentes manifestaciones que pueden tener. O sea, un mismo hongo puede causar diferentes clases de micosis cutánea. Y a su vez pueden ver cómo también pueden haber otros hongos no dermatofíticos que pues también pueden producir algunas de ellas. Pero por ejemplo después vamos a ver que algunos de estos realmente tienen, por ejemplo, otras afecciones, y entonces esta es una de varias. Entonces, por ejemplo, en el caso de los dermatofitos, que se clasifican en 3 géneros, que serían el trichofitón, el epidermofitón y el microsporum, podemos también evidenciar que pues no todos pueden causar todas las micosis cutáneas. Ahora, el aspecto interesante está, por ejemplo, aquí en la parte de la onicomicosis, en donde ustedes pueden ver, después vamos a hablar específicamente de la onicomicosis, como la infección de la uña, y eso es parte de lo que hablábamos. Las micosis superficiales y cutáneas también afectan a estructuras adyacentes, como en este caso la uña, y a su vez después vamos a hablar que estas infecciones de la uña incluso pueden avanzar hacia otras estructuras igual adyacentes. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver la tiña del cuero cabelludo puede ser llevada o desarrollada por especies de trichofitón, puede ser desarrollada por microsporum, pero no puede ser desarrollada por eh, epidermofitón. Y bueno, así también hay, por ejemplo, la tiña corporal es desarrollada por trichofitón, puede ser también desarrollada por eh, microsporum, pero no por epidermofitón. Entonces, pero en resumen, no podemos ver todas estas micosis, pero lo que quiero que se entienda es que hay diferentes clases de agentes etiológicos, que la micosis
cutáneas, cuando hablamos de ellas, la mayor parte del tiempo se tratan de dermatofitosis, pero que pues sí, que son generadas por tres géneros específicos, Trichophyton, Epidermophyton y Microsporum, pero que también hay otros hongos, como ya vimos, que no son dermatofitos, que también pueden causar algunas de las micosis cutáneas. Ese sería el resumen y lo que necesito que se entienda, que también es esto que aparece acá. La onicomicosis no se limita únicamente a los dermatofitos, sino que también pueden ser causadas por hongos no dermatofíticos. Es más, dentro de los dermatofitos que producen onicomicosis, pues solo está Epidermophyton y Trichophyton, porque Microsporum no se le ha evidenciado que produzca onicomicosis. Entonces, para que sigamos ubicados en donde estamos hablando ahorita de las micosis cutáneas, pasamos entonces a hablar de estos hongos que son los que mayormente nos causan las micosis cutáneas, que también lo vamos a llamar entonces dermatofitosis. Estos hongos están muy adaptados a los tejidos no vivos, queratinizados, seguimos en estas estructuras superficiales de la piel, de uñas, como ya vimos ahí, pelo, como también lo mencionamos con las piedras, y el estrato corneal de la piel. El origen de la infección pueden ser humanos, animales o suelos. Esto se refiere a incluso que algunas dermatofitosis pueden funcionar como si fueran especies de zoonosis, porque los animales las pueden tener y nos la pueden transmitir a través del pues, el contacto con ellos o el compartir el mismo espacio, en donde obviamente hay liberación de las estructuras fúngicas al ambiente y pues nosotros tenemos contacto con ellas porque compartimos el ambiente con estos animales. Como ya vimos, incluye una serie de especies, lo pudieron apreciar en el cuadro, unos 40 hongos similares y como mencioné allá, pues pertenecen a tres géneros y estos a su vez tienen sus propias especies, Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton. Probablemente se circunscriben a la piel no viable porque no proliferan a 37 grados o en presencia de suero. Eso es lo que se ha evidenciado. Es decir, básicamente son hongos saprófitos, hongos que se alimentan de situaciones del medio. eh, y no se ha evidenciado pues entonces que tengan mayor compromiso entonces para nosotros en cuanto a términos de infección, pues porque están limitados a estas condiciones más ambientales. La dermatofitosis son infecciones superficiales entonces de la piel y de los anexos cutáneos, como ya vimos que por añadidura o por conexión se van a ir afectando otras estructuras y ya no solo la piel, como por ejemplo la uña y los pelos. Por lo común conocidas como tiñas. A las dermatofitosis se les conoce como tiñas. Eh, por ejemplo, el pie de atleta o la tiña inguinal. Casi todas estas, obviamente, pues como comparten la estructura orgánica o nos afectan, van a compartir parte de su sintomatología. Entonces, lo que vamos a seguir viendo, por ejemplo, si son lesiones a nivel de la piel que constituyen más un problema estético que una situación de, de compromiso significativo a la salud, pero igual, o sea, si al final la salud mental también es parte de la definición de salud, obviamente el que la persona se sienta mal o se sienta baje su autoestima por la presencia de estas lesiones que las personas observarían, pues también hay que atenderse. Eh, las tiñas significan plantas cutáneas. Como ya mencioné, el origen de los hongos está en relación a haber sido considerados en sus principios como eh, estructuras pertenecientes al reino vegetal. Entonces consideraban, como obviamente ya mencioné, hay que hacer raspado para estas lesiones, se obtienen fácilmente raspando esto. Entonces, vistas al microscopio, estas estructuras son más grandes que las bacterias. Se lograron ver con eh, objetivos 40x, por ejemplo, sin necesidad de utilizar el 100x, el objetivo de inmersión. Entonces fue mucho más fácil y rápido poder identificar estas estructuras que pues vistas a microscopios por las diferentes variedades que presentan parecen más plantas.
La dermatofitosis son erupciones de progresión lenta, eso ya lo hablé también en la clase 1 sobre el metabolismo lento de los hongos en comparación al de las bacterias, y por eso también explicaba que su avance y así también su eliminación es mucho más lenta que el de las bacterias. Que pueden ser de aspecto desagradable, ciertamente, pero no son dolorosas ni ponen en riesgo la vida. Las manifestaciones clínicas y los nombres varían dependiendo de la naturaleza y de la respuesta inflamatoria de la piel, pero por lo común incluyen el eritema, es decir, la formación de coloración roja, induración, es decir, se siente dura al tacto, prurito, picazón o escozor, y la descamación que pueden presentar algunas, es decir, o sea, que se libere material de la lesión. La más frecuente es la tiña, ¿ya? Que se caracteriza por su forma anular, como lo que ustedes pueden ver ahí, esto es una forma anular, lo que también vimos con las micosis superficiales, como la versicolor y como la producida por la tiña negra producida por Tauernecki. Y en la zona, pues, vamos a encontrar la presencia de los parásitos y sus estructuras. Muchas especies causan infecciones por dermatofitos, ya lo vimos también en el cuadro. Vamos a ver esta parte de acá. Esto es lo que estábamos hablando sobre lesiones superficiales. Bueno, aquí también ya se incluye en la parte de la subcutánea, que es la siguiente que vamos a ver nosotros. En este cuadro lo que me gusta rescatar es que ustedes pueden ver cuando estamos hablando de los dermatofitos. Ahí está microsporum, trichofitón, epidermofitón. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos que en la lesión vamos a encontrar hifas tabicadas. Es un hongo de clasificación mohoso, ¿ya? Y esto es lo interesante. ¿Qué quiere decir esto? Si se recuerdan ustedes, en la clase inicial hablábamos, por ejemplo, sobre la clasificación de los hongos según su estructura, en cuanto a si eran levaduriformes o si eran hongos mohosos, ¿ya? Si eran mohos. Eh, y que pues moho significa pues presentar hifas y ser levadura pues significa ser una célula, ¿ok? Entonces, hablábamos y en términos generales así lo vamos a seguir manteniendo para poder comprenderlo, que las levaduras es la fase que se presenta en nosotros porque tenemos una temperatura pues en la que los hongos presentan esta forma, pero no todos los hongos son dimórficos en el sentido de presentar las dos fases, sino que vamos a encontrar hongos, como en este caso los dermatofitos, que solo presentan una fase, y esta fase en este caso es la fase de IFA, que habíamos mencionado. Esta es la fase del ambiente, y ciertamente si ustedes analizan, el hongo, como ya mencionamos, puede ser una zoonosis o la encontramos en el suelo, o pues la adquirimos, sí, ciertamente procedente de otra persona con la que hemos tenido contacto de manera directa o indirecta, pero estamos hablando sobre hongos que se encuentran en la superficie de nuestra piel. Entonces estamos hablando de hongos más adaptados a la situación medioambiental que a nosotros mismos. Los hongos que presentan estructuras de levadura son aquellos que están internamente en nuestro cuerpo. Luego vamos a hablar, cuando hablemos de las micosis oportunistas, sobre algunas excepciones a esta situación. Ya les he aclarado que aquí nada es 2 más 2 es 4, sino que pueden haber variantes. Bueno, aquí estamos hablando sobre, aparte de la piel, pues las estructuras accesorias que se pueden ver infectadas por algunos de estos, que también ya lo mencionamos. Y en términos generales, a las infecciones micóticas causadas por los dermatofitos, las vamos a llamar tiñas. Bueno, esto también yo lo había explicado. Igual otras micosis a nivel cutánea pueden ser no por dermatofitos, sino por otros géneros y especies de hongos. Algunos se encuentran adaptados principalmente a la piel de seres humanos, y otros a la piel de animales, y otros más al ambiente, pero todos pueden actuar como origen para la infección de nosotros.
Los animales domésticos y silvestres, lo que incluye pues obviamente perros y gatos, sufren infección con ciertos dermatofitos y constituyen un gran reservorio para nosotros porque están en nuestras casas. La transmisión de persona a persona por lo común requiere contacto estrecho con un individuo o con el animal infectado. Ya lo mencioné eso en la parte de la micosis superficial. Eh, Ahí lo ven en esa parte del video. Esta vez lo dividí porque así pues tal vez puedo trabajar de una manera más práctica en cuanto a subir los videos, porque los videos largos cuestan más. Bueno, sobre la patogénesis. Las infecciones iniciales ocurren a través de laceraciones cutáneas menores, es decir, hay una pequeña lesión en la piel a partir de la cual el parásito puede eh, colonizar e infectar. El equilibrio entre el crecimiento del hongo y la descamación de la piel determina el resultado final. Esto se refiere a, bueno, nosotros no lo percibimos, obviamente es un proceso fisiológico eh, que está por nosotros por sentado y ni siquiera nos damos cuenta, pero nosotros diariamente descamamos piel y esto tiene que ver pues obviamente con un proceso en el que hay divisiones celulares de las capas más profundas de la piel, que va madurando la piel conforme se va haciendo más externa, hasta que las células más superficiales mueren y son las más viejas. Entonces hay un proceso de recambio del tejido epidérmico constante. Entonces esto se refiere a que cuando hay un recambio adecuado de la piel, entonces la infección por el hongo pues dura menos tiempo porque las estructuras fúngicas se perderían en el proceso mismo del recambio celular. Pero en aquellos pacientes en donde el recambio epitelial está disminuido por diferentes razones, entonces vamos a encontrar que estos hongos generan una infección más crónica. Pues por eso mismo, porque las estructuras del hongo se mantienen viables en estas células que no se están descamando de manera normal, sino que se tardan mucho en descamar y entonces obviamente el hongo permanece más tiempo en las células. Una respuesta inflamatoria débil ocasiona una infección crónica, es decir, si el sistema inmunológico eh, desarrolla una respuesta tardía, entonces eso permite o hace más viable a que la infección persista. Sobre la parte de la inmunidad. El momento de la aparición de la respuesta inflamatoria con respecto a la infección se correlaciona con la aparición de la hipersensibilidad tardía, como ya estábamos mencionando, y la resolución de la infección se relaciona con respuestas de linfocitos T blastógenos. Es decir, la respuesta inmunológica efectiva sería aquella que se produce a partir de que pues, el hongo ha sido procesado de manera antigénica y se ha producido un linaje de linfocitos T que puedan desarrollar una inmunidad celular funcional a partir de entonces estos linfocitos T que se multipliquen, se dividan por mitosis, entonces vamos a poder tener una progenie que sí pueda generar una acción directa y efectiva contra el hongo. El incremento de la descamación con la respuesta inflamatoria ayuda a eliminar la piel infectada, como ya lo estábamos mencionando anteriormente. Bien, sobre las manifestaciones. Bien, las infecciones por dermatofito van desde la colonización inadvertida, es decir, básicamente una infección asintomática, porque no hay ningún signo de la presencia del hongo, hasta las erupciones cutáneas progresivas crónicas, que duran meses o años y que causan molestias y desfiguración considerable en la estructura. Los dermatólogos a menudo dan un nombre propio para cada enfermedad, por ejemplo, tiña de la cabeza, tiña de los pies, tiña de las manos, tiña inguinal, tiña de la barba, tiña unguial, pues obviamente mencionando las partes anatómicas para poder ser práctico, poder entender cuando se refiere a una de estas tiñas y específicamente donde se estaría manifestando. Las infecciones cutáneas no incluidas en esta lista anatómica se denominan simplemente tiña del cuerpo, sin especificar la estructura.
Hay algunas diferencias clínicas, etiológicas y epidemiológicas, sí. Por ejemplo, hablamos sobre la parte etiológica que no todos, por ejemplo, si bien es cierto, son tres dermatofitos, no los tres dermatofitos causan las mismas patologías, sino que, por ejemplo, hay algunas en las que no aplica. Por ejemplo, a nivel del cuero cabelludo, microsporum no aplica, y así sucesivamente. Eh, Sobre las diferencias epidemiológicas, sí, bueno, las clínicas son obvias, ¿verdad? No todas manifiestan la misma sintomatología. Sobre las epidemiológicas, pues obviamente de acuerdo a los requerimientos propios del hongo, así se puede presentar o no, según si existen esos factores o no. Pero representan la misma enfermedad en diferentes ubicaciones anatómicas, en esencia, porque todas se convertirían en lo que se llama tiña. Entonces lo vamos a ver aquí en un cuadro, más adelante nos va a aparecer. La enfermedad en diversos sitios de la piel, ya se menciona, tiña. Más adelante voy a mostrar el cuadro. Dermatofitosis y sus manifestaciones. La infección de los cabellos ocasiona prurito y pérdida del cabello. Esto incluso puede llegar a generar sitios en la cabeza en donde se haya perdido evidentemente el cabello, dejando esos espacios libres de cabello. La presencia de áreas húmedas y de pliegues cutáneos favorece a la infección de la piel. Precisamente esta maceración de la piel, por ejemplo, a nivel de los dedos de los pies y en trabajadores, por ejemplo, que trabajan en estas fábricas de hielo, o en sitios donde pasan demasiado húmedos y con la utilización del calzado, etcétera, produce esa maceración de la piel o produce el ablandamiento de la piel y pues el roce produce la maceración. Entonces estas personas por su, digamos, por su trabajo están mayormente eh, condicionados a poder desarrollar estas clases de micosis. Y por eso también la situación de la tiña pedis, o por ejemplo la micosis de los pies, porque precisamente pues se tienen las condiciones de humedad, de maceración, etcétera. La hiperkeratosis puede desalojar el lecho unguial. Lo vamos a ver más esto en la parte de la onicomicosis, en donde pues sí, precisamente la infección a nivel de la uña puede afectar también el lecho unguial y ya entonces tener un mayor compromiso de incluso pues la pérdida misma de la pieza de la uña. Las preparaciones obviamente se hacen a partir del tejido descamado que podamos obtener a partir del raspado, en donde, como ya vimos en el cuadro que presenté anteriormente, eh, lo que vamos a encontrar son las hifas, porque los dermatofitos solo podemos encontrar la fase de moho, entonces vamos a encontrar únicamente las hifas de cada una de ellas. Algunos dermatofitos muestran fluorescencia, esto es interesante, y así como también eh, malacesia furfur, cuando lo vimos en la micosis superficial, la pityriasis versicolor o tiña versicolor, como lo queramos conocer, producen fluorescencia y entonces se puede utilizar la lámpara de Wood para poder evidenciar esta fluorescencia y pues en la experiencia del dermatólogo, según el color que observa, pues es el tipo de hongo o es sugestivo del tipo de hongo. El cultivo se utiliza cuando las preparaciones con KOH son negativas, es decir, lo más sencillo pues es simplemente hacer el raspado, mezclarlo con una gotita de KOH y verlo al microscopio y tratar de ver las hifas. Pero si en los casos, o sea, la clínica es muy evidente y muy sugestiva, mejor dicho, de hongo y no aparece a pesar de utilizar el KOH, pues sí, esos raspados se pueden cultivar en medios fúngicos, esperar obviamente el tiempo que tardan los hongos, estamos hablando de semanas, algunos pueden aparecer a los 3-4 días y bueno, empezar a crecer, pero para poderlos evidenciar en su esplendor, pues hay que esperar al menos una semana o un poquito más.
Ahora bien, entonces ya a partir del cultivo se puede entonces tener mayor certeza acerca de si hay o no hay una infección micótica. Les voy a dejar como recurso complementario eh, un link en donde van a poder ver de lo que estoy mencionando, la parte del cultivo del hongo. Ok, aquí está el cuadro que habíamos estado hablando, que veríamos. Eh, Estas son algunas de las manifestaciones de los dermatofitos. Ya mencionamos según la estructura del cuerpo en donde se presenta, así recibe un nombre o simplemente pues tiña corporis o tiña del cuerpo. ¿Okay? Aquí tenemos sobre los sitios en los que se pueden presentar la lesión. Obviamente pues el nombre ha sido dado pues precisamente según la localización anatómica para poderse comprender mejor. Aquí tenemos lo que estábamos mencionando, por ejemplo, la tiña de la cabeza se puede producir por trichofitón y por microsporum, pero no, por ejemplo, por epidermofitón, lo que estábamos mencionando hace poquito. Entonces, sí hay algunas lesiones, como por ejemplo la tiña de la ingle, que sí puede ser producida tanto por trichofitón como por epidermofitón. Otra igual es la del cuerpo, porque al final la de la ingle sigue siendo pues del cuerpo, solo que específicamente a nivel de la ingle, porque obviamente usan la lógica, estamos hablando de que las piernas pues maceran específicamente la zona púbica, la fricción de la piel contra la piel. Entonces más adelante vamos a ver imágenes precisamente de lesiones a nivel de la ingle, donde pues también se compromete la parte genital por la cercanía.